Honorable Presidium, señoras y señores, mucho me honra que a nombre de la familia de Heriberto Jara Corona hoy podamos dirigir nuevamente un mensaje en reconocimiento a la trayectoria de un gran mexicano. Muchas gracias. Heriberto Jara Corona hizo la Revolución Mexicana en 1910 para instaurar un régimen verdaderamente representativo que garantizara la libertad y permitiera de esta manera la regeneración del país. Heredero de la tradición de los liberales, consideraba que la tiranía era la causa de la decadencia, de la corrupción, de todos los ámbitos de la vida política y social. La libertad, por el contrario, era el instrumento para el progreso si se acompañaba de la virtud cívica. La prioridad ideológica de Jara era consolidar la revolución con la aprobación de una constitución con el más abundante respaldo que combinara los más amplios principios democráticos con los derechos de la clase trabajadora. Este día, 17 de abril, en que recordamos la obra de un mexicano que permanece en la memoria colectiva de la nación y que debe seguir presente en el ánimo de cada veracruzano como uno de los más altos ejemplos de honestidad y rectitud. Con la emoción y la fuerza de sus principios, Heriberto Jara contribuyó a transformar la realidad de una época signada por el entrecruzamiento de las armas y de las ideas, y supo colocar los ideales por encima de sus intereses personales y convertir su férrea decisión en aliento reformador. Jara formuló principios y movió voluntades en el horizonte de la revolución. En la política y en la práctica parlamentaria dejó constancia de su capacidad para convencer de la validez de sus anhelos justicieros y democráticos, probando así su vocación social. El nombre de Heriberto Jara Corona se encuentra profundamente entrelazado con momentos trascendentales de la historia de México y de su revolución. Desde principios del siglo XX, este ilustre veracruzano luchó por los derechos sociales de los trabajadores. Como corresponsal del periódico magonista Regeneración, como militante del Partido Liberal, como creador de ideas en el movimiento de trabajadores textiles del Gran Círculo de Obreros Libres de Orizaba, como organizador de la revolución al lado de Camerino Z. Mendoza, Prisciliano Martínez y Ernesto Guerra, como gobernador constitucionalista del Distrito Federal y de Tabasco, como embajador de México en Cuba, como senador de la República, como secretario de Marina y como presidente del Consejo Mexicano de la Paz, cumplió siempre con el inquebrantable compromiso establecido en sus principios. Como soldado de la revolución, combatió con el mismo denuedo para llevarla incluso al sureste del país y consolidar junto con Salvador Alvarado los triunfos del ejército constitucionalista. La Revolución Mexicana, siendo un hecho social y político de gran alcance histórico, se convirtió para Jara en razón y fuente de compromisos renovados. La pensó, la interpretó y la hizo avanzar en sus diferentes significados y posibilidades, como revolución del derecho y de la visión jurídica de la sociedad y del Estado. En suma, como una revolución que recobró la dignidad de la democracia y fijó los más elevados fines de la nación. En el Constituyente de 1917, cercana todavía a la violencia armada, el general Jara acertó a ver la necesidad política de un constitucionalismo amplio y flexible que fuera capaz de integrar por siempre los anhelos y las aspiraciones de nuestro pueblo, que fuera tan abierto y receptivo para dar cabida no solo a los derechos individuales hasta entonces reconocidos, sino también a los sociales. Con su adelantado planteamiento, forjó el constitucionalismo social mexicano que a lo largo de la historia ha podido recoger los nuevos derechos resultantes de la ampliación de las libertades y del incontenible avance de la democracia.
Fue también un tenaz combatiente de las ideas y con firmeza las esgrimió en la tribuna del Constituyente y en otros muchos espacios. Gran parte del contenido social de nuestra Carta Magna no podría entenderse cabalmente sin la lucidez y claridad de su pensamiento, sobre todo porque en este momento la efectividad de la revolución solo era posible condensando jurídicamente su ideario y sus demandas de reivindicación para poderlas llevar a cabo. Esa aportación a nuestra doctrina fundamental sería suficiente para colocarlo entre las figuras más sobresalientes de nuestra revolución. Su aportación a la instauración pacífica de los principios que la animaron fue posible gracias al interés de hombres como él, que la convirtieron con su aporte de civilidad, de revuelta popular en proyecto de nación, plasmando los anhelos individuales y sociales en el texto básico de nuestra convivencia. Fue precisamente Heriberto Jara quien afirmó: la formulación de las constituciones no ha sido otra cosa sino el resultado de la experiencia, el resultado de los deseos, el resultado de los anhelos del pueblo condensados en eso que se ha dado en llamar la Constitución. Gracias a hombres como Jara y a constantes históricas como las de él, podemos afirmar con legitimidad que Veracruz es una realidad política resultante de un pensamiento y una acción colectiva. Con su revolucionaria actitud para con la política, con su conciencia social y sensible, con su probado empuje siempre al lado de los más altos intereses nacionales, Heriberto Jara significó y sigue significando un ejemplo para los mexicanos de hoy y del futuro. Muchas gracias. Gracias, maestro Vicente Espino Jara, cronista de la ciudad y bisnieto de nuestro homenajeado. Habremos de escuchar el mensaje a nombre del gobierno del estado por el profesor Gustavo Abel Cadena Carrasco. Muy buenos días, estimado presidium. La imaginación lo es todo. Es una versión preliminar de lo que sucederá en tu vida. Albert Einstein. Reciban un cordial y afectuoso saludo de nuestro gobernador Cuitlaga García Jiménez. En 1879 nació en el estado de Veracruz Heriberto Jara Corona, que fue un destacado diputado del Congreso y constituyente de 1917, que impulsó diversas reformas y la incorporación de garantías sociales en varios artículos de la Constitución que aún nos rigen. Hijo único de Emilio Jara Andrade y de María del Carmen Corona Corona, originarios de Tecamachalco, Puebla, nació el 10 de julio de 1879 en Nogales, Veracruz. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Modelo de Orizaba, siendo alumno de Enrique Lauscher. Cuando su familia se trasladó a Pachuca, Hidalgo, ahí Jara ingresó en 1892 al Instituto Científico y Literario Autónomo ICLA, en donde conoció a Alfonso Cravioto y a Efren Rebolledo, quienes serían como él destacados revolucionarios. El triunfo de la Revolución Maderista resultó electo diputado al Congreso por Veracruz. Entonces logró que se aprobara una ley por lo que los obreros textiles trabajaran 10 horas diarias, no 16, y obtener un salario mínimo. También participó en la celebración del 1 de mayo de 1913, organizada por trabajadores de la Casa de Obrero Mundial, junto con Cravioto y otros 6 diputados. Tuvo que enfrentar la embestida contra el maderismo y el golpe de Victoriano Huerta. Es de los pocos diputados que votaron en contra de la renuncia del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. El recordar en estos momentos a tan respetado e ilustre veracruzano nos honra de mucho honor, principalmente por la fundamentación con la cual se establece nuestra Constitución mexicana. En estos momentos actuales, en los cuales la Cuarta Transformación, a través de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, y nuestro gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
Se establecen ahorita nuevos cambios a nivel constitucional. Con esto, Heriberto Jara, Cuitlahua García Jiménez y Andrés Manuel López Obrador están fortaleciendo los vínculos entre lo que necesita el pueblo y lo que requiere la sociedad. Veracruz me llena de orgullo. Muchas gracias. Gracias, profesor Gustavo Abel Cadena Carrasco.